Tengo 29 años y trabajo como técnico de mantenimiento aeronáutico en un aeropuerto regional. Desde niño, crecí acostumbrado a ser el segundo lugar permanente frente a mi hermano mayor, Ethan, el hijo dorado que mis padres siguen venerando hasta el día de hoy. Yo era el chico que desarmaba motores por curiosidad, el que prefería entender cómo funcionaban las cosas antes que destacar en público. Él, en cambio, era el orgullo familiar, el nombre que mis padres repetían con una sonrisa en cada reunión social, cada evento religioso, cada conversación que implicara estatus. Hace 4 años conocí a Madison, mi prometida. Llevamos 8 meses comprometidos y planeábamos casarnos en octubre. Ella es maestra de 3er grado, yo me aseguro de que los aviones sigan en el aire. Entre los dos habíamos construido una vida que se sentía firme, real, planes de comprar una casa con jardín, quizá adoptar 2 perros, pensar en hijos cuando estuviéramos preparados. Nada extravagante, solo una vida tranquila y honesta. Ethan, con 34 años, fue mariscal de campo en la preparatoria, tiene un título en negocios y ocupa un puesto de mando medio en un banco regional. Mis padres siempre lo colocaron en un pedestal. Nunca dijeron abiertamente que yo los decepcionara, pero esa sensación estaba presente en cada comida familiar, en cada comparación silenciosa. Mientras yo estudié en una escuela técnica y construí una carrera sólida con mis manos, él era el ejemplo que ellos mostraban al mundo. Cuando una familia asigna valor desde temprano, no todos crecen, algunos aprenden a reducirse para no incomodar el relato dominante. En ese momento, Ethan estaba a punto de recibir un ascenso importante, gerente de sucursal. Mis padres llevaban meses hablando de eso como si fuera un logro colectivo. El negocio de consultoría de mi padre dependía en gran medida de sus conexiones sociales, y todo estaba atado a la reputación de mi hermano. Su éxito no era solo suyo, era la moneda social de toda la familia. Para celebrar su aniversario número 35, mis padres organizaron una fiesta enorme. Alquilaron un jardín privado, colgaron luces decorativas por todos lados e invitaron a unas 60 personas, familiares, amigos, conocidos acumulados durante años. Un verdadero espectáculo. Ethan llegó con su esposa, Brittany. Madison llevaba un vestido azul que había esperado usar durante semanas. Llegamos alrededor de las 4 de la tarde. El clima era perfecto. Para las 5, mi madre ya llevaba varias copas de champaña y hablaba sin parar sobre su matrimonio ejemplar. Mi padre se movía junto a la parrilla como si estuviera en campaña política. Ethan apareció más tarde, cerca de las 6, haciendo una entrada calculada. Saludó a todos, sonrió, dio un pequeño discurso sobre el legado familiar que me revolvió el estómago. Después de la cena, la música subió de volumen. Sonaban clásicos de Journey y Bon Jovi. Madison y yo nos quedamos mayormente al margen. Ella estuvo un rato conversando sobre la boda con mi prima Ashley. Cerca de las 7:30 noté algo que me incomodó, Ethan la observaba. No era una mirada casual, seguía cada uno de sus movimientos. Cuando Madison se reía, sus ojos no se apartaban de ella. Algo no encajaba. Poco después, Madison se acercó a mí. Se veía agotada, con ojeras marcadas. Había tenido una semana difícil en la escuela. Necesito 5 minutos lejos de todo esto, me dijo en voz baja. Me duele la cabeza y, si alguien más me pregunta cuándo tendremos hijos, creo que voy a explotar. Le sonreí con suavidad y le sugerí que entrara al edificio principal, donde había salas tranquilas al fondo. Le dije que se tomara el tiempo que necesitara y que la buscaría luego. Me apretó la mano, besó mi mejilla y se fue por una entrada lateral. Me quedé conversando con un amigo de mi padre que quería hablar sobre nuevas certificaciones de la aviación. Intenté ser breve, pero la charla se alargó más de la cuenta. Pasaron casi 30 minutos antes de que algo dentro de mí me dijera que debía ir a buscarla. El edificio tenía un pasillo largo con varias habitaciones pequeñas a los lados. El encargado del lugar había mencionado que esa ala no se usaba durante eventos. Las puertas estaban oscuras. Fui revisando una por una. Vacía, vacía, silencio. Hasta que escuché su voz. No, por favor, detente. El sonido venía de la última habitación, al fondo del pasillo. La puerta estaba cerrada. Giré la manija. Estaba con llave. Volví a escucharla llorar y todo se volvió rojo. Hay instantes en los que el cuerpo entiende antes que la mente. Cuando el peligro es real, no existe el debate moral, solo la urgencia de detenerlo. Embestí la puerta con el hombro una vez, 2 veces. El marco cedió y la cerradura salió despedida. Ethan tenía a Madison contra la pared, usando todo su peso para inmovilizarla. Una mano le cubría la boca, el vestido estaba rasgado en el hombro, dejando al descubierto su ropa interior. Ella luchaba, lloraba, trataba de apartarlo sin éxito. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de terror puro. No pensé. Solo actué.
Lo tomé del cuello de la camisa y lo arranqué de ella con tanta fuerza que se estrelló contra la pared opuesta. Se giró confundido, abrió la boca para hablar. No lo dejé. Le di un golpe directo en la mandíbula, con todo lo que tenía. Cayó al suelo. Lo seguí y volví a golpearlo. Sentí como se rompía su nariz bajo mis nudillos. Había sangre por todas partes. Cada golpe llevaba años de rabia acumulada. Cada cena en la que fui invisible. Cada vez que mis padres lo eligieron a él sobre la decencia básica. Alguien me sujetó por detrás y me arrancó de encima. Era mi primo Michael, un hombre corpulento que trabaja en logística. Gritaba algo, pero no podía distinguir palabras. Corrí hacia Madison. Se desplomó contra mí, temblando, incapaz de hablar. La gente comenzó a llenar el pasillo. Mi madre gritaba. Michael llamaba al 911. Ethan no podía incorporarse, resbalaba en su propia sangre. Mi madre se abrió paso hasta él, cayó de rodillas y empezó a tocarle el rostro desesperada. Luego me miró, vio la sangre en mis manos y su expresión se transformó en odio absoluto. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Gritó. Pregúntale qué estaba haciendo cuando entré, respondí. Ella negó con la cabeza. Él jamás haría algo así. Miró a Madison, su vestido roto, sus lágrimas, su miedo. Por un segundo pensé que entendería. Pero no. ¿Tal vez malinterpretaste sus intenciones? Le dijo a Madison. ¿Dijiste algo que pudo confundirlo? Me interpuse entre ellas. Aléjate de ella, dije con una voz que ya no parecía mía. Aléjate ahora mismo. Y en ese instante entendí que, para mis padres, la verdad nunca pesaría más que su hijo favorito. Cuando la verdad amenaza una identidad construida durante años, algunos prefieren sacrificar la justicia antes que admitir el error. Mi padre llegó empujando a través de la multitud. Lo vio todo en cuestión de segundos, Ethan sangrando en el suelo, yo con las manos manchadas de sangre, Madison llorando, la gente observando en silencio incómodo. En su rostro se sucedieron varias expresiones rápidas, casi imperceptibles: cálculo, estrategia, control de daños. No estaba pensando en lo ocurrido, sino en cómo girarlo, cómo reducir el impacto, cómo proteger lo que consideraba realmente importante. Fue Madison quien rompió el silencio. Su voz apenas fue un susurro, pero bastó para que todos callaran. Contó todo, sin adornos ni dramatismos innecesarios. Explicó cómo Ethan la había seguido al interior del edificio, cómo la acorraló en esa habitación, cerró la puerta con llave y se interpuso cuando intentó salir. Describió cómo la sujetó con fuerza, cómo le cubrió la boca cuando gritó, cómo desgarró su vestido al tirar de él hacia abajo, cómo la manoseó mientras le decía que ella lo había provocado toda la noche, que en el fondo lo deseaba. Dijo que luchó, que intentó apartarlo. Pero él era más fuerte. Mi madre empezó a llorar, pero no por Madison. Lloraba por Ethan, por su rostro destrozado, por su futuro profesional, por la imagen de la familia. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. La fiesta había terminado. En realidad, todo había terminado. Ethan me miró una sola vez. Solo una. No vi culpa, ni vergüenza, ni arrepentimiento. Solo confusión. Como si genuinamente no entendiera por qué yo estaba tan furioso. Esa mirada se me quedó grabada. Supe, en ese instante, que él no creía haber hecho nada malo. Y que nunca lo haría. También supe que esto no iba a terminar ahí. Apenas estaba comenzando. La policía separó a todos. 2 agentes jóvenes tomaron primero la declaración de Madison. Ella repitió todo, con un nivel de detalle que le quebraba la voz. Fotografiaran su vestido roto, las marcas en sus hombros y pecho, su rostro, los moretones que ya comenzaban a aparecer donde Ethan la había sujetado. Luego fue el turno de Ethan, la nariz destruida, el labio partido, la sangre. El oficial me preguntó directamente si yo le había hecho eso. Respondí que sí. Me preguntó por qué. Le conté exactamente lo que vi. Asintió y lo anotó. Los paramédicos subieron a Ethan a la ambulancia, conmoción cerebral, puntos de sutura, la nariz debía ser recolocada. Mi madre intentó subir con él. Se lo permitieron. Cuando la oficial terminó de tomar la declaración de Madison, le preguntó si deseaba presentar una denuncia formal. Madison me miró, luego volvió la vista hacia la agente. Sí, dijo. Y quiero un examen forense completo. Quiero que todo quede documentado. Fotografías, ADN, registros médicos. Todo. La oficial se mostró sorprendida. La mayoría de las personas en shock no piensa con tanta claridad. No voy a permitir que él salga caminando de esto, respondió Madison, ahora con la voz más firme. Quiero cada prueba registrada. Se hicieron llamadas. Fuimos al hospital para el examen por agresión sexual.
3 horas después, salimos con una carpeta llena de documentación, fotografías de los moretones en su pecho, hombros y brazos, células de piel bajo sus uñas por haberlo arañado al defenderse, marcas en el cuello y la boca, informes médicos describiendo lesiones defensivas compatibles con su relato. Todo fechado, todo sellado. Brittany apareció en el hospital y nos encontró en la sala de espera. ¿Qué pasó? Nadie quiere decirme nada. Le conté absolutamente todo. Se quedó quieta, procesándolo. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Más tarde supimos que condujo directo a su casa, hizo las maletas y presentó la solicitud de divorcio en menos de 48 horas. A mí me llevaron a la comisaría por separado. Fotografiaron mis nudillos abiertos y me hicieron redactar mi declaración. Mencionaron los daños en el marco de la puerta, la cerradura arrancada de la madera, y dijeron que el Estado probablemente presentaría cargos contra Ethan cuando saliera del hospital. ¿Voy a ser acusado?, pregunté. Probablemente no, dadas las circunstancias, respondieron, pero no depende de nosotros. 2 días después, Ethan presentó una denuncia en mi contra. Afirmó que yo lo ataqué sin provocación, que él y Madison solo estaban conversando cuando yo perdí el control. Su abogado ya estaba construyendo el relato. De repente, yo también era un posible acusado. Mi abogado fue claro, era una maniobra desesperada. Intentaban convertir una interrupción de agresión en una pelea mutua. Al día siguiente llamaron mis padres. Mi madre hablaba con una calma inquietante. Tenemos que hablar de cómo manejar esto. ¿Manejar qué?, respondí. Ethan agrediendo a Madison. Fue inapropiado, sí, dijo, pero esto debe mantenerse en privado. Si esto se hace público, lo perdemos todo. El negocio de tu padre. El ascenso de Ethan. Le recordé que Madison ya había declarado ante la policía. La calma se quebró. Estás siendo vengativo. Estás destruyendo esta familia ¿por qué? Dilo. Silencio. La sangre es más espesa que el agua, dijo mi padre al fondo. Colgué. El lugar del evento tenía cámaras de seguridad. La fiscalía solicitó las grabaciones. Las cámaras cubrían el pasillo. Deberían haber mostrado a Ethan siguiendo a Madison. El horario, toda la secuencia. 2 días después, mi abogado me llamó. Su voz tenía un tono distinto. El dueño del lugar dice que no encuentra las grabaciones. Dice que el sistema pudo haber fallado. Que sigue buscándolas. Conveniente. Hubo un silencio largo. Alguien llegó a él. Sin ese vídeo, la línea de tiempo se volvió más difícil de probar. El abogado de Ethan aprovechó de inmediato. El vestido roto de Madison se volvió una prueba clave. La defensa contrató a su propio perito, quien afirmó que el vestido podría haberse rasgado durante la pelea entre Ethan y yo, y que las pruebas forenses eran ambiguas. Mis padres iniciaron una campaña. Llamaron a familiares. Dijeron que Madison era exagerada, inestable, interesada en dinero. Que Ethan había cometido un error, pero no merecía que le arruinaran la vida. Que yo estaba siendo manipulado. La mitad de la familia lo creyó. La otra mitad dejó de responder. Una noche me llamó mi prima Ashley. Su voz temblaba. Vi algo en la fiesta. Ethan estuvo observando a Madison toda la noche. Como si la estuviera siguiendo. Luego lo vi ir tras ella al edificio. Esperó un minuto antes de entrar. ¿Declararías eso? Silencio largo. Escuché su respiración. Mis padres me van a desheredar. Es tu decisión. Pero ayudaría. Otra pausa. Lo haré, dijo finalmente. No puedo no hacerlo. El abogado de Ethan intentó excluir su testimonio. El juez lo rechazó. Tuvimos que posponer la boda. Octubre llegó y pasó mientras estábamos enterrados en procedimientos legales. No había nada que celebrar. Madison lloró cuando cancelamos el depósito del lugar. 3 semanas después, mis padres aparecieron en nuestro departamento sin avisar. Mi madre comenzó a hablar antes de que pudiera cerrar la puerta. Tenemos que arreglar esto como familia. Ethan está arrepentido, pero su abogado le dijo que no lo diga. Madison salió del dormitorio. Mi madre intentó abrazarla. Ella retrocedió de inmediato. No me toques. El rostro de mi madre se desplomó. Entonces cambió de estrategia. Adoptó ese tono maternal que siempre había usado para controlar situaciones. Y supe que la verdadera batalla todavía no había terminado. Entiendo que estés confundida y alterada, dijo ella, con esa voz cuidadosamente modulada que siempre usaba cuando quería parecer razonable. A veces la memoria juega malas pasadas, sobre todo en situaciones tan estresantes. No todo es tan claro como parece cuando uno está emocionalmente involucrado. Fuera, la interrumpí sin levantar la voz, pero avanzando un paso para interponerme físicamente entre ella y Madison. Tienes 10 segundos. El silencio se volvió denso. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando,
como si la idea de que alguien le pusiera un límite real fuera inconcebible. No te atreverías, dijo al fin, ladeando la cabeza, con una media sonrisa cargada de desafío. Saqué el teléfono del bolsillo delantero del pantalón. Desbloqueé la pantalla con calma y empecé a marcar el 911 sin apartar la vista de ella, contando mentalmente cada segundo. No llegué a completar la llamada. Al sexto tono, su expresión cambió. Se dio media vuelta con un movimiento brusco y caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla lanzó la última puñalada, cuidadosamente dirigida. Estás tirando a la basura a tu familia por una chica. La puerta se cerró con un golpe seco. Madison estaba temblando. Le rodeé los hombros y respiramos juntos hasta que su pulso empezó a bajar. Unos días después, mi supervisor me llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado antes de hablar, como si no quisiera que nadie escuchara una conversación que no era solo laboral. Me enteré de tu situación, dijo, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. Sé que se viene un proceso largo. Tómate todo el tiempo que necesites para lo del juicio. La empresa te va a respaldar. No fue un discurso grandilocuente, pero en ese momento significó más de lo que él probablemente imaginó. La fiscal del caso, Rebecca, revisó cada documento, cada testimonio y cada informe como si estuviera armando un rompecabezas pieza por pieza. Dijo que, a pesar de la falta de ciertas grabaciones clave, el caso era sólido. Había coherencia entre los relatos, respaldo forense, patrones claros. El problema era otro: Ethan había contratado a un abogado carísimo. Y mis padres estaban pagando cada factura sin hacer preguntas. El tipo presentó moción tras moción. Para excluir pruebas, para desacreditar testigos, para retrasar audiencias. Cada escrito estaba diseñado no para ganar el caso, sino para desgastarnos. Para que alguien, en algún punto, se quebrara. Mi padre incluso me envió una carta escrita a mano, algo que no hacía desde hacía años. Hablaba del fondo universitario como si fuera una herencia sagrada. La parte correspondiente a Ethan ya no existía. La mía seguía intacta, $85.000. Si ayudas con la defensa legal de Ethan, te firmo el fondo completo, decía, sin rodeos. Le respondí con una sola línea, escrita con una claridad que no dejaba espacio a negociación. Quédatelo. 2 días después, Ethan apareció en mi lugar de trabajo, gritando en el estacionamiento, fuera de sí, acusándome de arruinarle la vida. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio mientras los empleados miraban desde las ventanas. A Madison la llamó el director de su escuela. Ambos pensamos que iban a despedirla. En lugar de eso, le ofrecieron licencia paga y le aseguraron que su puesto estaba protegido mientras durara el proceso. Salió de esa reunión llorando, pero esta vez de alivio. Luego fue Brittany quien se puso en contacto conmigo. Nos encontramos en un diner a unos 40 minutos del pueblo, lejos de miradas conocidas. Sacó su teléfono con las manos temblorosas y lo deslizó por la mesa. Capturas de pantalla. Mensajes. Comentarios inapropiados de Ethan dirigidos a otras mujeres, algunos enviados de madrugada, otros durante reuniones familiares. Encontré estos 6 meses después de casarnos, me dijo. Me juró que eran bromas, que yo exageraba. Pasé 3 años preguntándome si estaba loca. Le pregunté si estaría dispuesta a testificar. No respondió de inmediato. Se quedó mirando su café, ya frío, durante un largo rato. Cuando alzó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Si lo hago, su familia va a destruirme. Lo sé, le dije. Pero si no lo haces, va a volver a hacerlo con alguien más. 3 días después, llamó a Rebecca y aceptó declarar. Ahí fue cuando mis padres se enteraron. Mi padre apareció en la casa de la madre de Brittany una noche, cerca de las 9. Golpeó la puerta con fuerza, una y otra vez. Ella llamó a la policía. Le dieron una advertencia formal por acoso. La fiscalía solicitó una orden de protección. El juez la concedió, 500 pies de distancia respecto a cualquier testigo. No les importó. Mi madre empezó a aparecer, casualmente, en el supermercado donde compra Madison. Se quedaba en la sección de frutas, fingiendo elegir aguacates, esperando. Madison no denunció porque no tenía forma de probar que no fuera coincidencia. En cuanto yo llegaba, mi madre se iba. Luego intentaron otra cosa. Ethan apareció en nuestro departamento acompañado por mis padres y por mi tío Daniel, un pastor conocido por su discurso sobre el perdón. «Queremos hablar con Madison en privado», dijo Daniel. «Para que Ethan pueda disculparse correctamente». «Madison no le debe nada», respondí. «Y ustedes se están pasando de la línea. Estás interfiriendo en su camino hacia la redención», insistió. «Salgan de mi puerta». Se fueron. Más tarde, Daniel me llamó para decir que estaba rezando por mi alma. Bloqueé su número. La campaña de desprestigio se intensificó. Mis padres empezaron a decir que Madison había seducido a Ethan.
En un pueblo chico, ese tipo de rumores corren rápido. Algunas amistades de Madison dejaron de llamarla. Las verdaderas se quedaron, sin condiciones. Cuando el agresor no logra controlar a la víctima, intenta controlar el relato. Y para eso, necesita convertirla en culpable. Mi abogado me dijo que la denuncia cruzada contra mí se estaba desmoronando. Las pruebas mostraban que yo había intervenido para frenar una agresión. La fiscalía decidió no presentar cargos. La audiencia preliminar se fijó para 8 semanas después. Rebecca expuso la estrategia de la acusación con precisión quirúrgica, el testimonio de Madison, el examen forense, el vestido rasgado, mi declaración, la de Ashley, la de Brittany. Todo encajaba. El abogado de Ethan atacó cada punto. Dijo que la memoria de Madison no era confiable, que las pruebas forenses no eran concluyentes, que los testigos estaban sesgados. Aún así, el juez determinó que había evidencia suficiente para ir a juicio. Fijó fecha para 4 meses después. Entonces llegó otro golpe. El juez aceptó una moción para excluir las fotos de mis nudillos lastimados por considerarlas potencialmente prejuiciosas, ya que podían sugerir violencia de mi parte. La fiscalía no podría usarlas. De inmediato, la defensa pidió incluirlas para su propio argumento. Alegaron que demostraban uso excesivo de fuerza y que yo había sido el agresor. El juez lo permitió. Rebecca me llamó esa noche. No es el escenario ideal, dijo, pero los jurados entienden las reacciones protectoras. El banco donde trabajaba Ethan lo puso en licencia sin goce de sueldo. Su abogado intentó usarlo como prueba de prejuicio institucional. El banco respondió que era protocolo estándar. Madison empezó a tener pesadillas. Se despertaba agitada, a veces gritando. Yo la sostenía hasta que volvía a ubicarse. Se negó a ir a terapia. No puedo hablar más de esto, me dijo. Cada vez que lo digo en voz alta, vuelvo a esa habitación. Mis padres escalaron de nuevo. Llamaron a los padres de Madison para convencerlos de que todo estaba exagerado. El padre de Madison los cortó en seco. Criaron a un depredador. No nos contacten otra vez. Mi padre envió un correo larguísimo acusando a la familia de Madison de destruir la nuestra. El padre de ella lo reenvió a la fiscalía como prueba de intimidación a testigos. La intimidación rara vez se presenta como una amenaza directa. A veces llega disfrazada de preocupación, de querer arreglar las cosas. Las grabaciones seguían desaparecidas. Mi abogado contrató a un perito informático que encontró rastros de archivos borrados. Alguien había accedido al sistema de forma remota 2 días después de la fiesta y eliminado marcas de tiempo específicas. El dueño del lugar habló de un virus. Nadie le creyó. Entonces Ashley encontró algo. Revisando las fotos de su teléfono, halló una imagen tomada cerca de las 7:30. Ethan aparecía al fondo, mirando fijamente a Madison mientras ella hablaba con otra persona. Madison no se daba cuenta. La expresión de Ethan era inconfundible. La defensa intentó excluirla. El juez la admitió. 3 semanas antes del juicio, el abogado de Ethan encontró a un tipo dispuesto a mentir. Decía ser un exnovio universitario de Madison y afirmaba que ella tenía antecedentes de denuncias falsas. Rebecca investigó. Descubrió su historial criminal y 2 órdenes de restricción de mujeres distintas. Presentó una moción de emergencia para excluirlo. El juez la concedió y amenazó a la defensa con sanciones. Pero el daño estaba hecho. Madison pasó un día entero sin hablar. Sentada en la cama, mirando la pared. Le llevé té por la tarde. Finalmente me miró. Ahora entiendo por qué la gente no denuncia, dijo. Te obligan a demostrar que eres una víctima perfecta. Y nadie lo es. Eres la persona más fuerte que conozco. Sonrió, cansada. No me siento fuerte. Siento que me estoy ahogando. Mi primo menor, Tyler, me escribió. Tiene 22 años, recién graduado en biología. Nos encontramos a tomar café. Vi algo en la fiesta, me dijo. Y creo que ya no puedo quedarme callado. Debí haber dicho algo en ese momento, pero no lo hice. No quería provocar una escena ni añadir más tensión a una noche que ya estaba cargada. Sin embargo, la imagen no se me fue de la cabeza. Había visto a Ethan acorralar a Madison cerca de los baños, temprano en la velada. Él tenía la mano apoyada con firmeza en su brazo, invadiendo su espacio personal, colocándose demasiado cerca. Madison intentaba retroceder, dar pequeños pasos hacia atrás, pero él insistía. Su incomodidad era evidente, incluso para alguien que no estaba prestando demasiada atención. Más tarde supe que quería declarar. Quería que el jurado entendiera que Ethan no actuó por impulso, que había estado fijándose en ella durante toda la noche, observándola, buscándola, esperando el momento. Cuando sus padres se enteraron de lo ocurrido, le cortaron toda ayuda. Se acabó el dinero para las solicitudes de la escuela de medicina, se terminó el pago del seguro del auto.
Ethan tuvo que mudarse con amigos y empezó a trabajar en 2 empleos distintos solo para mantenerse a flote. Rebecca lo añadió oficialmente a la lista de testigos. Fue entonces cuando Brittany encontró algo que lo cambió todo. Documentación de un empleo anterior de Ethan, antes de trabajar en el banco. Había sido despedido por conducta inapropiada con una compañera de trabajo. La empresa había silenciado el asunto con un acuerdo de confidencialidad y un paquete de indemnización. Lo más grave era que mis padres ya sabían de ese episodio. No solo lo sabían, sino que lo habían ayudado a enterrarlo, usando sus contactos para conseguirle el puesto en el banco pese a esa terminación. Rebecca presentó una moción para que ese antecedente fuera admitido como prueba de un patrón de conducta. La defensa reaccionó de forma agresiva. El abogado de Ethan prácticamente estalló. El juez decidió tomarlo bajo consideración. Aún así, el abogado defensor sabía que, si esa prueba entraba, podía ser devastador para su cliente. Por eso empezó a presionar con fuerza para cerrar un acuerdo de culpabilidad. Rebecca habló con Madison sobre la oferta. Ella se quedó sentada, en silencio, procesando todo. Luego preguntó qué pensaba que debía hacer. Yo le dije la verdad, no era mi decisión. Si íbamos a juicio, tendría que testificar y el contrainterrogatorio sería duro, incluso cruel. El acuerdo significaba evitar todo eso. Si acepto el acuerdo, preguntó, ¿queda en su historial? Sí. Quedaría como delincuente sexual registrado, aunque no por los cargos completos. No sería agresión sexual consumada, sino intento de agresión sexual. Madison me miró directamente. ¿Tú qué harías? Le respondí lo único que podía decir con honestidad, que hiciera lo que le permitiera dormir por las noches. Asintió, respiró hondo y volvió a mirar a Rebecca. Quiero el juicio. Quiero que un jurado escuche todo. Y así fue. Íbamos a juicio. Elegir el juicio no es buscar venganza. A veces es la única forma de recuperar la voz que intentaron arrebatarte. 2 semanas antes de la fecha, mis padres organizaron una reunión familiar. No nos invitaron. Mi primo Michael me llamó para advertirme. Dijo que había sido brutal. Mis padres llevaron testigos de carácter para Ethan, su antiguo entrenador de fútbol, una señora de la iglesia, su jefe anterior al banco. Recolectaron firmas de familiares pidiendo que la fiscalía retirara los cargos. La familia se dividió. La mitad aceptó esa narrativa. La otra mitad se levantó y se fue. Ashley me llamó después. Sus padres habían dejado de hablarle. Su propio hermano la llamó traidora. Le dije que a veces pensaba que tal vez nada de esto valía la pena si significaba perder a todos. Ella me respondió con calma que era mi decisión, sin juzgar, pero que ella había visto lo que había visto y no podía fingir que no ocurrió. Tyler estaba en una situación parecida a la de Ethan, 2 trabajos, durmiendo en el sofá de un amigo. Rebecca preparó a Madison para el contrainterrogatorio en 3 sesiones distintas. Trajo a un asistente legal para que hiciera el papel del abogado defensor y la bombardeó con todas las preguntas posibles. Después de la tercera sesión, Madison salió destrozada. Van a preguntarme sobre mi historial sexual, ¿verdad? Aunque el juez había dicho que no, Rebecca había sido clara, lo intentarían. Objetaría de inmediato. Pero tratarían de insinuar, de sembrar dudas. No había forma de evitarlo. Solo podía responder con honestidad y confiar en el jurado. Esa noche Madison no durmió. Yo tampoco. Una semana antes del juicio, alguien empezó a seguirla. El mismo auto durante 3 días seguidos. Ella anotó la matrícula. Rebecca la revisó a través de contactos policiales. El vehículo estaba registrado a una empresa de investigación privada. Mis padres los habían contratado. La policía advirtió al investigador y la fiscalía presentó otra moción. El juez emitió una advertencia severa adicional. Esa noche Madison se quebró. Dijo que no podía soportar mucho más, que el juicio ni siquiera había comenzado y ya se sentía destruida. La abracé en el suelo del baño mientras lloraba. Al día siguiente salimos a conducir sin rumbo. Terminamos en un restaurante de carretera, a 1 hora de distancia. Madison pidió panqueques que no tocó. Recordó cuando recién nos habíamos comprometido, cuando habíamos ido hasta allí a ver un lugar para la boda. El sitio había sido un desastre, con la peor alfombra que había visto en su vida. Casi sonrió. Dijo que todo parecía tan simple en ese entonces. Le dije que volvería a serlo, aunque no estaba seguro. Solo le tomé la mano sobre la mesa. 3 días antes del juicio, el juez resolvió sobre el despido laboral anterior. La prueba era admisible. Consideró que demostraba un patrón relevante. La defensa perdió. El abogado de Ethan hizo un último intento desesperado de acuerdo. Rebecca volvió a hablarlo con Madison. Le dijo que no tenía que hacerlo, que nadie la culparía. Madison negó con la cabeza. Dijo que necesitaba que la gente escuchara lo que pasó, no una versión reducida.
Cuando una víctima rechaza un acuerdo, no siempre es por castigo. A veces es porque necesita que la verdad exista en voz alta, frente a testigos, sin recortes ni negociaciones. La noche previa al juicio nos sentamos en el sofá sin hablar. La televisión estaba encendida, pero ninguno miraba. Madison me preguntó si creía que ganaríamos. Le dije que no lo sabía. Empezó a llorar, diciendo que no sabía qué haría si él salía libre. Le prometí que lo enfrentaríamos juntos. La mañana llegó demasiado rápido. Me puse el traje. Madison eligió un vestido gris sencillo. Fuimos al tribunal en silencio. Rebecca nos esperaba afuera y nos dijo que las pruebas eran sólidas y que confiáramos en el proceso. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Unas 50 plazas, muchas ocupadas por personas conocidas. Ashley, Tyler, los padres de Madison. Del otro lado, mis padres, sus simpatizantes y los testigos de carácter. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa, parecía más viejo. La nariz rota ya había sanado, torcida, con una cicatriz visible en el labio, pero conservaba esa postura arrogante. El juez entró. Una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido y mirada afilada. La selección del jurado tomó toda la mañana. Para el almuerzo, 12 jurados y 2 suplentes, 8 mujeres y 4 hombres. Los alegatos iniciales comenzaron después. Rebecca fue directa y clara. Mostró fotografías del vestido rasgado de Madison, las marcas en su hombro y pecho, la habitación cerrada con el daño en el marco de la puerta. Explicó cómo yo intervine para detener el ataque. El abogado defensor siguió un guión predecible. Afirmó que Madison había coqueteado con Ethan, que entró voluntariamente a la habitación y que, cuando yo aparecí, entró en pánico e inventó la historia. Me presentó como el verdadero agresor. La mano de Madison temblaba. La apreté con fuerza. La fiscalía llamó primero a los agentes que respondieron al llamado. Describieron la escena, el estado de Madison, la puerta cerrada con el cerrojo arrancado del marco, las lesiones de Ethan. La defensa intentó sembrar dudas, sugirió que no podían saber qué ocurrió antes de llegar, pero no funcionó. Luego Ashley testificó. Habló de cómo Ethan siguió a Madison, cómo la vigilaba y la acompañó hasta el edificio. La defensa trató de presentarlo como comportamiento normal en una fiesta, pero el jurado no parecía convencido. El juicio apenas comenzaba, y todos sabíamos que lo más difícil todavía estaba por venir. Había estado en muchas fiestas, Ashley habló con firmeza desde el estrado. Eso no fue normal, dijo sin titubeos. Una de las mujeres del jurado asintió apenas, casi imperceptible. Tyler declaró después. Contó cómo Ethan había acorralado a Madison más temprano esa noche, invadiendo su espacio personal, demasiado cerca, mientras ella mostraba un claro lenguaje de incomodidad. Con eso, el primer día del juicio llegó a su fin. Los jurados no solo escuchan palabras. Observan silencios, gestos, coherencias. A veces una sola mirada dice más que un alegato entero. Rebecca nos dijo que, en términos generales, había ido bien, aunque advirtió que el segundo día sería mucho más duro. Pedimos comida china y nos sentamos frente a las cajas abiertas, removiendo los fideos sin ganas. Ninguno tenía realmente apetito. El segundo día comenzó con el testimonio de Brittany. Caminó al estrado con paso firme y relató el comportamiento controlador de Ethan durante su matrimonio, los celos constantes, el aislamiento progresivo, los mensajes inapropiados que había descubierto con el tiempo. La defensa la interrogó con dureza, insinuando que estaba resentida y que mentía por venganza. Brittany sostuvo la mirada del abogado y respondió con calma. Estoy agradecida por el divorcio, dijo. Me salvó de un hombre peligroso. Entonces Rebecca presentó lo que todos sabíamos que cambiaría el rumbo del juicio. Salió a la luz la evidencia de una terminación laboral previa de Ethan, conductas inapropiadas, un acuerdo de confidencialidad y cómo mis propios padres habían sabido lo ocurrido y lo ayudaron a enterrarlo. El abogado defensor objetó, pero ya era tarde. El jurado había escuchado cada palabra. Miré a mis padres, estaban completamente devastados. Después vino mi testimonio. Expliqué cómo los encontré, paso a paso, sin omitir nada. La mano de Ethan cubriendo la boca de Madison, el terror en sus ojos, el vestido roto y bajado a la fuerza, su mano tocándola sin consentimiento. La defensa intentó pintarme como inestable, sugiriendo que solo estaba buscando una excusa para hacerle daño. Cualquier hombre que no defienda a su prometida en una situación así no merece ser llamado hombre, respondí. La defensa mostró fotos de mis nudillos, insinuando uso excesivo de fuerza. Expliqué que me detuve cuando alguien me separó de él. Durante el almuerzo, Rebecca me había advertido que ese punto podía incomodar al jurado. Vi a 2 de ellos moverse incómodos en sus asientos. En el contrainterrogatorio, la fiscal me preguntó si me arrepentía de lo ocurrido. Me tomé un segundo antes de responder. Lamento que haya llegado a ese punto.
Ojalá los hubiera encontrado antes, pero no me arrepiento de haberlo detenido. Luego fue el turno de Madison. Caminó despacio hasta el estrado, juró decir la verdad y se sentó. Relató toda la noche desde el inicio, cómo entró a la casa, cómo Ethan la siguió hasta la habitación, lo que dijo, lo que hizo, cómo cerró la puerta con seguro, cómo le cubrió la boca cuando intentó gritar, cómo rompió su vestido y la manoseó. Su voz se mantuvo firme durante el relato inicial. El contrainterrogatorio fue brutal. 3 horas de preguntas sobre su ropa, por qué fue a una habitación privada, por qué no gritó más fuerte, si yo era controlador. Madison respondió todo con calma, sin vacilar. Cuando el abogado intentó preguntar sobre relaciones pasadas, Rebecca objetó y el juez sostuvo la objeción. Intentó ir más lejos, insinuando su historial sexual. Sostenido, dijo el juez con severidad. Una pregunta más fuera de lugar y lo declaró en desacato. El abogado retrocedió y cambió de estrategia, insinuando que Madison buscaba dinero. Ella soltó una risa breve y seca. Gano mi propio dinero enseñando a niños. No necesito nada de él. Intentó un último ángulo, que el vestido se había roto durante mi pelea con Ethan. Madison explicó la línea de tiempo. Los oficiales la fotografiaron de inmediato. El examen médico documentó todo antes de que yo siquiera fuera separado de él. La evidencia médica no miente, dijo. Aunque los abogados lo intenten. El juez pidió moderar el lenguaje, pero noté que algunos jurados sonreían. Madison bajó del estrado. Había resistido. El tercer día comenzó con los testigos de carácter de la defensa, un entrenador de fútbol, una mujer de la iglesia, un exjefe. Todos hablaron de lo buena persona que era Ethan. Rebecca no los atacó, simplemente dejó claro que ninguno había estado presente en la fiesta. Finalmente, Ethan subió al estrado. Su abogado lo guió por su versión, que Madison le dio señales, que lo tocó, que entraron a la habitación porque ella quería privacidad, que lo ocurrido fue consensuado, que yo irrumpí y ella entró en pánico. Rebecca lo desarmó en el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué la puerta estaba cerrada con seguro si todo era consensuado. Él dijo que no la había cerrado. El informe policial indicaba claramente que el cerrojo estaba activado y que hubo daño por entrada forzada. Sobre el vestido roto, afirmó que se rompió cuando yo lo ataqué. Las fotos mostraban que Madison ya lo llevaba roto antes de que yo lo tocara. Cuando le preguntaron por qué Brittany lo dejó, empezó a dudar. Sobre la terminación laboral previa, dijo que fue un malentendido. Los documentos decían lo contrario. Cada respuesta lo hundía más, sudoroso, contradictorio, perdido. Los alegatos finales llegaron al cuarto día. Rebecca conectó cada pieza, mostrando cómo la versión de Ethan no coincidía con la evidencia física, los testimonios ni su historial documentado. La defensa habló de duda razonable, recuerdos imperfectos, tragedia familiar, acusando al Estado de intentar destruir la vida de un hombre por simples alegaciones. Y la duda razonable existe para proteger a los inocentes, no para blindar a quien deja un rastro de pruebas detrás. El jurado deliberó 8 horas. Esperamos en una sala lateral. Madison permanecía inmóvil. Yo caminaba de un lado a otro. Rebecca revisaba su teléfono. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, el ujier nos llamó de nuevo a la sala. El juez pidió al portavoz del jurado que leyera el veredicto. Culpable. Madison se desplomó contra mí, sollozando. La sostuve mientras temblaba. Detrás de nosotros, sus padres lloraban en silencio. Los míos no dijeron nada. El juez agradeció al jurado y fijó la sentencia para 3 semanas después. Al salir, los periodistas intentaron hacernos preguntas. Rebecca los apartó con un gesto firme. La sentencia llegó 3 semanas más tarde. El juez condenó a Ethan a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 6, sujeta a decisión de la Junta. Calificó sus actos como depredadores, dijo que había abusado de la confianza familiar y que no mostró arrepentimiento genuino. Aclaró que la pena relativamente baja se debía a la ausencia de condenas previas registradas, no a la gravedad del delito. Mis padres no asistieron a la audiencia. 3 meses después, Madison y yo intentábamos construir algo distinto. Otro apartamento al otro lado de la ciudad, nuevas rutinas, distancia de todo. Ella comenzó terapia sola. 6 semanas después, sugirió que fuéramos juntos. Las sesiones eran duras. El terapeuta volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando supiste de la compra del negocio? Yo había descubierto que el negocio de consultoría de mi padre estaba en graves problemas tras el juicio. Los clientes se fueron en masa. Su socio quería salir desesperadamente. El contrato de sociedad incluía una cláusula: si uno quería disolver y no había acuerdo de compra, podían forzar la venta total a un tercero. El socio la activó. Hice una oferta a través de un abogado, usando una LLC anónima,
y compré todo el negocio por 60 centavos por dólar. El socio aceptó de inmediato. Mi padre no pudo bloquear la venta. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó el terapeuta a Madison. Cuando le conté, guardó silencio unos segundos. Aliviada, supongo. Tus padres ya no pueden usar sus contactos como palanca. ¿Y algo más? No lo sé, respondió. A veces, incómoda. Y ahí quedó la pregunta flotando, sin una respuesta clara. La miré con atención. No era incomodidad por lo que estaba haciendo, sino por algo más profundo. No es por las decisiones que tomas, me dijo, sino por cuánto placer pareces encontrar en verlos caer. A veces me preocupa que la rabia te esté consumiendo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Se quedaron clavadas en el pecho, pesadas, incómodas. Sabía que tenía razón. El terapeuta ya me había advertido que una ira sostenida termina convirtiéndose en su propia prisión. Cuando asumí oficialmente la propiedad del negocio, tomé 2 decisiones inmediatas. La primera fue presentar toda la documentación legal que me acreditaba como único dueño. La segunda, enviarle a mi padre una carta formal informándole que la empresa que había considerado su legado ahora pertenecía a su hijo decepcionante. Me llamó poco después. Estaba fuera de sí, incoherente de rabia. Me robaste mi legado. Arruinaste tu vida por defender a Ethan. Yo lo sacrifiqué todo por ti. Respiré hondo antes de responder. No. Arruinaste tu vida por tus propias decisiones. Yo solo compré una empresa en declive a su valor real de mercado. Colgué y bloqueé su número. Sin embargo, las palabras de Madison no se fueron. El placer frío que había sentido al ver a mi padre perder el control. La satisfacción silenciosa cuando arrestaron a mi madre por violar la orden de restricción. Empecé a preguntarme si estaba convirtiéndome en alguien cuya ira era más peligrosa que útil. 3 semanas después, llamé al abogado de mis padres. Acordamos una reunión en un lugar público. Cuando se lo conté a Madison, se sorprendió. ¿Estás seguro? No, admití, pero necesito escucharlos. Iré contigo, respondió sin dudar. Mi tío Mark aceptó acompañarnos como mediador. Nos reunimos en una cafetería de un suburbio nuevo, a media hora de la ciudad. Calles tranquilas, ambiente apagado. Un descenso evidente respecto a la vida que habían tenido. Ellos ya estaban allí, sentados en una esquina. Parecían haber envejecido 15 años en menos de uno. El cabello de mi padre estaba completamente blanco. Mi madre había adelgazado tanto que parecía frágil, muy lejos del dramatismo performativo del juicio. Esto era devastación real. Nos sentamos. Nadie habló durante casi 1 minuto. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Comenzó a llorar. Mi padre miraba fijamente sus manos. Cuando habló, su voz sonaba áspera. Nos equivocamos en todo. Esperé. Dejamos que el orgullo y el miedo nublaran nuestro juicio. Elegimos al hijo equivocado. Fallamos con Madison. Fallamos contigo. Intentó continuar, pero no pudo terminar la frase. Mi madre levantó la mirada hacia Madison, temblando. Me convencí de que Ethan era inocente porque aceptar la verdad significaba admitir que había criado a un depredador, que había fallado como madre. Cada decisión que tomé nació del miedo y del egoísmo. Intenté manipularte para protegerme a mí misma. Hizo una pausa. Un lo siento no arregla nada. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras que ahora entendemos. Hay disculpas que no buscan ser perdonadas, sino simplemente existir. No sanan el daño, pero confirman que ya no se puede negar. Mi padre retomó la palabra. La compra del negocio fue el golpe de realidad que necesitábamos. Perderlo todo nos obligó a enfrentar en quienes nos habíamos convertido. Éramos personas vacías, más preocupadas por las apariencias que por la verdad. Me miró directamente. Hiciste bien en alejarnos. En quedarte con la empresa. En elegir a Madison. Su voz se quebró. Estoy orgulloso de ti, aunque sé que no tengo derecho a sentirlo. Me quedé procesando sus palabras. Una parte de mí quería creerles, pero los recuerdos seguían ahí. Mi madre insinuando que Madison había provocado a Ethan. Mi padre repitiendo que la sangre era más importante que la justicia. Madison habló primero. Aprecio que reconozcan lo que hicieron. Eso requiere valor. Ambos parecieron aferrarse a esa frase. Pero reconocer no es lo mismo que reparar, continuó. Nunca volveré a sentirme segura con ustedes. La relación está rota de forma permanente. Ninguna disculpa cambia eso. Mi madre rompió en un llanto más intenso. Tendrán que vivir con eso, dijo Madison con firmeza. Vivir sabiendo que eligieron a su hijo depredador por encima de su víctima. Vivir sabiendo que perdieron al otro hijo en el proceso. Mi padre asintió lentamente. Lo entiendo. Me incliné hacia adelante. No los perdono. Tal vez nunca lo haga. Tendrán que vivir el resto de sus vidas con lo que hicieron.
Cada vez que Ethan siga en prisión, recuerden que intentaron mantenerlo libre. Cada vez que Madison tenga una pesadilla, recuerden que la llamaron mentirosa. Hice una pausa. Quedarme con el negocio no fue venganza. Fue recuperar el control de mi vida. Negarme a que siguieran teniendo poder sobre nosotros. Eso era verdad. Más verdad de la que estaba listo para admitir. Elegí a Madison por encima de ustedes, sí. Y lo volvería a hacer siempre. No porque la sangre no importe, sino porque ustedes demostraron que no eran familia cuando más importaba. Elegir no perdonar no siempre nace del rencor. A veces es el límite necesario para que el daño no vuelva a repetirse. Nos levantamos. Madison se levantó conmigo. Tuvieron su oportunidad de disculparse. Los escuché. Nada cambia. Se ganaron su aislamiento. Se ganaron cada consecuencia. Nos fuimos. Más tarde, Mark me llamó. Dijo que mis padres se habían quedado allí más de una hora, llorando. ¿Te sientes mejor?, preguntó. No, respondí. Solo, terminado. La rabia seguía ahí, pero ya no la dejaba dirigir mis decisiones. Esa noche, Madison me preguntó si creía que ellos realmente habían cambiado. Tal vez, dije. Pero el cambio no borra el daño. Asintió. Estoy orgullosa de que los hayas enfrentado. Tenía miedo de que la rabia te transformara en alguien que no reconociera. La abracé. Eso no va a pasar. Nos sentamos en el sofá. Ella se apoyó en mí. Hoy tuve un buen día en la escuela, me dijo. El primero en meses en el que no pensé en el juicio ni una sola vez. Sonreí. Un alumno, Lucas, me dijo que soy su profesora favorita porque dejo que hagan pausas para bailar entre ejercicios de matemáticas. Ese es el mayor elogio posible, le dije. Guardó silencio un momento. Creo que algún día voy a estar bien. Yo también. Sanar no es olvidar lo que ocurrió. Es construir una vida donde el trauma ya no dicta cada decisión. Un año después de la sentencia, Madison y yo por fin estábamos construyendo algo real. El negocio se mantenía estable bajo la nueva administración que contraté. Ella volvió a dar clases a tiempo completo, regresando a casa con historias llenas de luz, no de agotamiento. Compramos una casa pequeña con jardín y adoptamos un perro, Buddy, cuya única misión en la vida era conseguir premios y perseguir ardillas. Ethan seguía en prisión. No le iba bien, según lo que supimos, pero ya no sentía satisfacción por eso. Solo lo registraba como un hecho. Mis padres permanecieron en su suburbio, colaborando como voluntarios con una organización contra la violencia doméstica. Demasiado tarde, pero al menos algo. La familia siguió adelante. Ashley y Tyler se volvieron más unidos que nunca. Brittany rehizo su vida en otro estado y le envió a Madison una tarjeta sencilla en el aniversario del veredicto: gracias por ser valiente. Una vez, alguien en el trabajo me preguntó si había conseguido venganza. No, respondí. Solo consecuencias. Era, en su mayoría, verdad. Soltar fue un proceso lento, pero tenía tiempo. Pasábamos los sábados en el parque viendo a Buddy ladrar a las hojas mientras Madison reía a mi lado. ¿Recuerdas cuando todo era complicado?, me preguntó un día. Algunas cosas aún lo eran. Pero no esto. Perro, sol, café quemado, su mano en la mía. La rabia todavía aparecía a veces, pero cada vez menos. Los días buenos finalmente superaban a los malos. No éramos perfectos ni estábamos completamente sanados, pero estábamos vivos, juntos, construyendo algo nuevo con lo que quedó. Y eso era suficiente.